¿Cómo están? Hoy tenemos una charla muy especial. La verdad es que vamos a descubrir universos, vamos a descubrir curiosidades, vamos a descubrir conocimiento de la mano de María Luisa Tavernier. ¿Cómo estás, María Luisa? Muy bien, Mayra, muy agradecida por tu invitación. María Luisa, ¿por qué no nos platicas tú un poco de ti primero? Bueno, en muy pocas palabras, amo la literatura, la palabra, amo la moda como expresión creativa, amo la cultura del vino y sobre todo amé a Ernesto de la Peña. Ernesto de la Peña es lo que nos convoca el día de hoy. El 10 de septiembre conmemoramos, depende en qué momento estén ustedes viendo esto, el 10º aniversario de su fallecimiento y hoy lo queremos celebrar su literatura. Vamos a estar conversando sobre esta antología que trabajó María Luisa, Ernesto para intrusos. Ya veremos quiénes son esos intrusos que pueden justo entrarle a esta antología, pero justo entrarle a Ernesto primero, María Luisa, para quienes nunca escucharon sus programas, nunca lo vieron en sus programas, para quienes no han leído acerca de Ernesto de la Peña, ¿quién fue Ernesto de la Peña? Bueno, voy a tratar de decirlo en las menos palabras posibles. Ernesto de la Peña es, digamos, el perfil casi perfecto de lo que es el humanista del siglo XXI. ¿Qué quiero decir con ello? La persona que dominó las culturas grecolatinas, las culturas bíblicas, con todo el universo lingüístico que implica el arameo, el hitita, tusas, etc. Y después viene todo un recorrido con un renacimiento en el siglo XVI más o menos, que viene hasta el siglo XX y que es capaz de traer toda esa cultura occidental que traemos todos en el siglo XXI y dártelo renovado. Que eso es para mí lo que es un verdadero humanista. Pero entonces era muy serio, era muy solemne. Fíjate que depende cómo lo vieras, ¿no? A lo mejor si estaban escuchando a Ernesto en una conferencia de humanidades grecolatinas, que daba una plática cada año en la UNAM, en la Facultad de Letras Clásicas, a veces era el sabio que avasallaba, pero también verdaderamente quedaba mudos a muchas personas. Porque la cultura que llegó a tener Ernesto, digamos, con sus saberes de muchos idiomas, le permitía como reflejo condicionado trabajar su cultura. Y a veces en fracciones de segundos te rastreaba una palabra hasta el sánscrito. Eso impresionaba mucho a la gente. Claro. Y también era una persona, fue un ser absolutamente empecinado en las culturas bíblicas, con todo ese universo que implica, ¿no? Y eso le permitió a él conocer los diversos universos. Tú sabes que cada idioma es una forma de percibir la vida, de Claro. percibir lo exterior. Entonces Ernesto, al penetrar en los idiomas originales, le daba una fuerza a su cultura que pocas veces la puedes encontrar en otros personajes, como Umberto Eco, por ejemplo. Más o menos, yo, en cuanto a eso, yo cuando leí un poco de Umberto Eco, es decir, como que eran Encontrabas paralelos. paralelismos. Sí. Ahora, tenía otra faceta Ernesto que yo descubrí cuando lo conocí. Él hablaba mucho de la poesía de mexicanos como Gorostiza, como López Velarde, como Pellicer, y dominaba toda
la cultura poética. Y no, también de César Vallejo, bueno, los grandes. Pero también de otros poetas. Y me acuerdo que le dije, oye, Ernest, si tú no has incursionado en la poesía. Y Ernesto era muy bueno para mentir. Pero cuando era un mentiroso que le afectaba, se notaba. No podía disimularlo. Tenía una tez preciosa, un blanco bonito, rosado. Y entonces se le iluminó la cabeza de rojo y dije, ándale, ya te pesqué. Ya te pesqué. Te gusta la poesía, escribes poesía, pero no te atreves. Y se quedó ahí, sí que le metí una zancadilla acá, pero muy fuerte. Ajá. Y le dije, sí escribes, ¿verdad? Bueno, sí. Y es que aquí había una mezcla enorme entre el Ernesto erudito, el Ernesto culto, el Ernesto parrandero, el Ernesto mujeriego y el Ernesto que se ligaba a, no sé, a muchas mujeres. Tuvo muchas mujeres antes de que llegara la Tolondrina, que soy yo. Entonces, como que empezaba a culpar a todo el mundo de que él no publicaba. Le dije, le estás echando culpa a todo el mundo de tu timidez. En mi opinión, mezclada con soberbia. Porque entró muy chiquito en su propia biblioteca, que es la que estamos viendo aquí, donde estamos grabando esto. Él tenía español, francés y griego desde chiquito, por su tío. Entonces tenía contacto directo con muchos libros de muy buena calidad. Eso lo intimidó. Literaria y de humanidades. Entonces, como que él al descubrir los grandes poetas en sus lenguas originales, decía, ¿qué puedo aportar yo más? Hay una especie de siempre de timidez en Ernesto y de soberbia. Y sí escribía desde chiquito, pero nunca publicaba. Se dedicó a ligarse a la que podía con su griego y con su latín. ¿A ti con qué idioma te ligó? Ay, con el único que es en español. Sí, en serio, porque yo amo el español y yo estudié letras españolas. Entonces, con el español, sí. Caíste. Porque además era muy simpático Ernesto. Me gustaría contar esa faceta de Ernesto, que quien no lo conocía, yo me acuerdo que una vez en Imer, alguien dijo, ay, es que el maestro debe ser muy piadoso, porque... Muy piadoso. Piadoso, imagínate, no sabía el back que traía. Porque como hablaba mucho de Biblia, y creían que era, pues no, era desde un punto de vista de el conocimiento occidental. Pero ya me perdí, me dijiste... Tú querías hablar de esa otra faceta. Del sentido del humor. De la del sentido del humor. Ernesto tenía mucho sentido del humor, tenía mucha capacidad de imitación. ¿Ah, sí? Ay, no, sí, a mí me botaba de la risa. No voy a decir nombres. Oh. Cuando estaba... no, porque digo, a lo mejor vienen y me pegan. Pero sabía imitar a muchos personajes de la cultura que eran así como solemnes, pausados, aburridos. Y decíamos otra palabra que aquí no la puedo decir, porque me corren. Y muchos chistes y una capacidad enorme para poner adjetivos y sustantivos nuevos. A mí me decía la Tolondrina, piquitirris, chimiscuasa. Empecé como chimiscuasa, yo dije, pero bueno, me veía como cara de chimiscuasa. Y finalmente quedé en piquis. A ver, Ernesto para Intrusos, antología de la obra literaria de Ernesto de la Peña. Estamos platicando acerca de él, estamos platicando
acerca de sus otras facetas y por supuesto queremos platicar acerca de esta antología que nos irá llevando también seguramente a anécdotas, a momentos más íntimos de ustedes como pareja. Pero lo primero que tengo que preguntar es justo por el título, María Luisa. ¿Por qué es Ernesto para intrusos? Porque él mismo, cuando hizo el ensayo de Castillos para Homero, que es una parte de la Odisea, en donde Ernesto afirma que Odiseo es el primer hombre de Occidente y lo explica muy padre, muy bonito, y yo lo puse en la antología, y maneja las tres mujeres importantes en Odiseo, que es Circe, Calíope y la propia Penélope. Entonces es un universo femenino que Ernesto va urdiendo muy inteligente, muy sabiamente. Entonces él dice que se consideró un intruso en el mundo homérico. Y entonces yo dije, no, pues yo le pongo Ernesto para intrusos, para invitar un poco a la gente, no un poco, mucho, a quien se deje, a que poco a poco penetre en el universo y en la prosa poética de Ernesto de la Peña. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Mira, yo decidí, si tú lo ves en el índice, poner primero que nada su poesía. ¿Por qué? Porque es lo que más le costó a él y a mí, que a los 60 y tantos años Ernesto se decidiera a publicar su poesía. Yo me acuerdo que le decía, oye, Ernesto, ¿y cómo te afectó tu orfandad? Su mamá muere antes de que él cumpla un año, tenía ya 3 hermanos más, y el papá de Ernesto estuvo ausente. Entonces la mamá le dice a su tío Pancho, Francisco Canale, te encargo a mis hijos, por favor. El tío, un hombre sumamente culto, se trae a los 4 y entonces empieza Ernesto pues con una dualidad muy fuerte, un cariño enorme, pero con una carencia enorme de papá y mamá. Claro. Pero él decía que no le afectaba. Y cuando finalmente a los 60 y tantos años lo animo a que publique su poesía, todas las poesías vienen al final, la época en que terminó. Y es de 1950 y tantos, 1960 y tantos. Es decir, esa poesía ya estaba hecha, elaborada, pero no la decía. Bueno, era tan tímido que fue un periodista famosísimo que seguramente lo conoces o lo conociste, Tomás Granados. Claro. ¿En qué se especializaba? Política. Y de repente suena el teléfono y Tomás Granados quería entrevistar a Ernesto. Yo dije, pero si Ernesto ni es político ni nada, porque le llamó mucho la atención que el sabio publicara la poesía. Y toda esa poesía que se llama Palabras para el desencuentro, son los desencuentros amorosos, de sus mujeres, que tuvo muchas, de su madre, dice, no nos dejamos solos, de su hermano que se suicida, el hermano Eleazar el mayor, al que amaba totalmente, porque era el mayor y Ernesto el chiquito. Y con sus 2 hermanos intermedios los quería mucho, pero no tenía esa comunicación intelectual que tenía con Eleazar. Y un buen día Eleazar, joven, se suicida. Entonces fueron pérdidas durísimas que hicieron que Ernesto, en su parte lírica, o sea, su creación literaria, quedara a un lado y fuese conocido por todo el mundo como el sabio universal que dominaba mucho. El traductor. Entonces, por eso yo en la antología decidí poner primero que nada la poesía de Ernesto.
Nos regalaste en Alfaguara para esta antología, Ernesto, para intrusos, poemas invernales, que son los poemas inéditos. Platícanos un poquito sobre ellos. Mira, aunque no lo creas, yo los descubrí después de que Ernesto se murió. Porque 3 años antes estuvo, como él decía, una fastidiosa e insidiosa enfermedad. Los riñones no le funcionaban muy bien y entonces teníamos que ir a diálisis con cierta frecuencia. Y yo no tenía, Ernesto me dijo, Piquis, esto es para ti. Se llama Poemas Invernales, amorosamente puestos en manos de María Luisa. Entonces, yo no tenía la disposición anímica de leer los poemas de Ernesto. Ya a la distancia me ha dado una riqueza impactante, maravillosa, como por ejemplo, dentro de los poemas que tiene las esferas vacías, Sol Nocturno, hay como una recopilación de lo que es la vida y de lo que es la vejez. Digamos que es como el paso más importante que da el ser humano es morirse. Y para dar un buen paso necesitas tener una muy buena vida. En las esferas vacías no tienes idea, es como todo ese universo culto que tenía Ernesto, pero también cómo llevaba todas sus interrogaciones al leer tanto la Biblia, o las diferentes expresiones bíblicas, era un deseo de conocer qué pasa más allá. Entonces tú tienes el Sol Nocturno, tú tienes las esferas vacías, y luego tiene la elegía por los vivientes, que yo nada más elegí esas 2. Y luego, bueno, pues ahora sí que ni modo, tendré que presumir. Por favor. Y si no lo presumo, pues no sería yo. Él me deja una sola poesía en poesía, los dones. La palabra lo dice, los dones. Y ahí hay 2 puntos claves en nuestra relación. Cuando yo conocí a Ernesto en 1983, yo le hablé porque ya lo conocía, pero de lejos, porque teníamos amistades comunes, para hacerle una pregunta. Lo que quería era conocerlo. Y le hablé por teléfono y me dijo, ¿qué tal si te invito a comer? Y bueno, ya era la primera coquetería, porque no tenía que estarme invitando a comer, pues para ir. Y qué duda, ¿no? Y le dije, pues claro que sí, la otra coqueta. Entonces fuimos a comer al restaurante de Tlalpan, una hacienda, que como que estaba nuevecita, y empezamos a platicar ese día y no nos volvimos a separar, nunca, nunca. Bueno, cuando fue a ver a su hija a Canadá, porque estaba muy grave, lo que tú quieras, pero no nos volvimos a separar. Entonces ya cuando empezamos a hablar, a andar, y como a los 3 meses Ernesto me empieza a decir, oye, ¿a qué distancia estás de quererme mucho? Ay. Y yo le dije, pues como a 1 año. ¿Y tú? Ay, canija. Ay, bueno, uno no debe bueno, y además con lo mujeriego que dices, que era mejor que le costara, y él me decía, y le dije, tú, pues como a 10 meses. Tampoco. Él le bajaba siempre, pero yo tenía que ser todavía más dura. Y cada vez que nos veíamos, siempre me decía, ¿y a qué distancia estás? Entonces yo le decía, bueno, pues ahora 6 meses, 5 meses, hasta que como a los 8 meses más o menos, un buen día me dice, ¿a qué distancia estás con fondo de la Traviata? A todo lo que daba. Y le dije, ¿tú? No, le dije, pues yo como a 2 días. Y me dijo él, yo como a 5 minutos de infinito. Ay, qué hermoso. Y así empieza el poema de los dones, a 5 minutos de infinito. Porque decía, era 5 minutos, pero serán infinitos.
Es muy bonito. Es precioso, la verdad es que es muy bonito. Entonces, pues tengo que presumir esa poesía de los dones. Y está justo en la antología. María Luisa, lo acompañaste durante muchos años, fueron 26 casados y 6 antes que anduvimos. Lo acompañaste tanto en sus curiosidades, es decir, en lo que le llamaba la atención, en sus lecturas, en su pasión por la ópera también, que es otra faceta que conocemos bien de él. Pero al momento en que construyes Ernesto para Intrusos, me imagino que, bueno, lo que decías, tuvo que haber una distancia primero, ¿no? Sí. Que pasara tu duelo también de inmediato. Pero cuando lo descubres, o más bien lo redescubres en esta antología, ¿qué ves que nos puedas compartir como lectores? Tú como lectora. Mira, como lectora, es como una invitación a que la gente abra la antología en la página que quiera o que pueda seguir el orden. Si se tropieza con algo que exija cultura, que no se desanimen, que es la manera en que una persona aprende es que te den la mano y subas un escalón, no 30, ni 20, ni 20,000. Siempre para la educación, yo pienso, no hay que dar todo tan digerido, tan fácil. La volcadura fácil. Yo no critico a los escritores actuales, jóvenes, que usan un lenguaje demasiado popular, sino a la poco esfuerzo. O sea, dar todo tan digerido, no creo que crezcas. Hay un escritor que a mí me gusta mucho que juega con todos los niveles de la lengua, como Enrique Serna. Es un hombre sumamente culto y se refleja la cultura en aparentemente todo tan laxo. Domina muy bien el idioma y a Ernesto le gustaba Enrique Serna. Sí, Enrique Serna. Por ejemplo, Diablo Guardián nos fascinó a los dos. Pero hay lecturas, hay Javier trabajo. Velasco, claro. No es la facilidad de, ay, nana, pues habla como quieras y que así se onda, así se usa. No. Entonces, Ernesto sí, en ese sentido, no fue en su expresión lírica escrita tan fácil como cuando hablaba así entre amigos y todo. Le costaba muchísimo trabajo. Sin embargo, es para quien quiera avanzar un escalón, 2, 3 más, es una muy buena invitación, porque puede hurgar en los cuentos. Está la receta para la confección de ángeles, que es divertida, porque es jugar realmente. Luego también está la parte de mineralogía para intrusos. Sí, aquí sí, otra vez un poquito de presunción. De presunción en cuanto a que se le disparó una idea con publicar una prosa poética hermosa del mundo mineral. Yo le platicaba todos los días los conocimientos nuevos que yo solita estaba aprendiendo sobre la cultura del vino, a la que soy absolutamente aficionada desde que tenía 18 años o antes. Y estaba yo estudiando los suelos de la parte de Ródano, el sur de Francia, donde da unos vinos espectaculares. Y voy viendo las tierras que son de los famosos cantos rodados, blancas y doradas, que le dan una luz muy bella a la vid que crece con esa luz que alimenta muy padre a las vides de Syrah, por ejemplo. Se lo conté a Ernesto y me dijo, voy a hacer algo sobre el mundo mineral. Disparaste la idea. Exactamente. Y entonces puso mineralogía para intrusos. Otra vez en la palabra intruso. Es decir, él se metió en ese mundo muy bello
que son las piedras. Pero claro, lo que podemos ver también de lo que nos estás compartiendo, Ernesto, es que en realidad era un curioso, ¿no? Que es también lo que es un verdadero humanista, como dices. Nada le era ajeno, todo le llamaba la atención, tenía sentido del humor. Y me parece que para algunos lectores, sobre todo lo que decías de poder entrarle de distintas maneras a la antología, el indeleble caso de Borelli es un muy buen arranque. Sí, porque es la única novela que escribió. Es una novela corta, muy fuerte, porque es un Ernesto que crea unos personajes muy raros. Una hija que está en constante menstruación, que nunca acaba de menstruar y de sacar litros de sangre. Un padre que es científico, que es médico, que tiene que arreglárselas para ver si puede salvar a la hija de que no se le vaya. Aquí viene un poco la formación de Ernesto del mundo francés. Uh-huh. Su familia materna con la que él se crió eran francófilos todos, y en una época, me decía Ernesto, en que era de muy buen gusto saber antes que inglés, francés. Es más, Ernesto supo inglés hasta el quinto idioma. Okay. No se usa ahora todos aprendemos español y luego inglés y francés, ¿no? Entonces, esa expresión de su francofilia, el manejo muy especial de lo que es un vampirismo intelectual. Ahí, al ir leyendo la novela, que sí impacta bastante, mucho, es un Ernesto desconocido para mucha gente, pero que sí invito a leer la novela, y hay algo que no te la facilita. Nunca sabes, porque a mí Ernesto jamás me lo dijo tampoco. Le dije, pero la verdadera vampira es la hija. No le arranqué ni una palabra. Ah, no, pues también el padre, pero también quizá había un cómplice. Porque la novela, la Ernesto comienza cuando ya está dictada la sentencia para que se vaya a la horca el científico. Entonces, pues ahí se las dejo. Se antoja un montón, la verdad es que se antoja muchísimo. Sí. A ver, déjanos ser intrusos, porque ahorita decías algo que nunca le pudiste sacar, si sí o no era la hija. Nunca. ¿Hablaban de su trabajo? ¿Compartía contigo su trabajo? ¿Tú opinabas? ¿Mejor no? De la poesía no, nunca. O sea, ¿lo empujaste finalmente a que sí sacara a que y publicara? Sacara. Lo único que yo le pedí es que no... Ay, no sé si lo debo decir. Que no pusiera a fulana y a sutana, sino nada más quitara las as. Las aes. Bueno, pero hay que decir que en esta charla ha hablado muy abiertamente de que era mujeriego, de que tuvo muchas mujeres. Sí, hasta que pero tampoco les iba a ir a hacer el honor a que se pusiera fulana. No. O sea, las fulanas sabrían de qué hablaba, ¿no? Claro, y a cada quien en la intimidad de sus recuerdos. Sí, sí. Y entonces lo único que pedí, y sí lo hizo. Okay. Le dije, con todo el derecho, porque además eso había pasado ya, sus desamores y amores. Se casó la primera vez cuando estaba muy chiquito. Tenían 19 años y había, bueno, estaba muy chiquito cuando se casó, no duró ni 6 meses y ya. Entonces, es lo único que yo le pedí, porque ¿qué le puedes corregir si él escribía maravillosamente bien? Más bien él me podía corregir a mí, no yo a él. Lo que hacíamos mucho era los dos malosos criticar. ¡Ay! ¡Veneno! No, pero nos reíamos muchísimo. ¿Y te fijaste cómo llegó el pumpus y habló así? No, bueno, aquí voy a sacar boletito.
Mejor sigamos por otro lado. Sí. Pero sí me interesa mucho que compartas con todos nosotros intrusos, para Ernesto, cómo era un día para él, cómo era su día de trabajo, de disciplina o no, porque quizá nos lo imaginamos que todo el día estaba encerrado leyendo y que en la noche y medio te saludaba. No, ¿Cómo era? no, mira, compartíamos el desayuno y le hizo muchísimo provecho cuando nos casamos organizar su vida gastronómicamente hablando. Porque Ernesto se podía pasar 5 horas sin desayuno y luego salía y se podía comer en el mejor restaurante de México, pero también parado en la esquina, un jugo y 40 tacos. La papada y la panza no se hacen fáciles, tienen su historia. Entonces, entró a un mundo de disciplina, pero no absoluta, porque hacía sus trampitas. Ernesto, por ejemplo, ya desayunaba muy bien. La comida entre semana la hacía a veces con su hija, a veces conmigo, a veces con sus amigos, a veces en diferentes. Sábados y domingos comíamos juntos y entonces se portaba muy bien, pero hacía sus trampitas, hice sus paradas técnicas. Le decía, ¿cuántas paradas técnicas hiciste? Que es el venadito, las flautas, la panadería de El Globo, se podrá decir, no, sí, aquí estamos en El Globo. Entonces, esas paradas técnicas eran muy simpáticas de Ernesto porque llegaba a presumirme. Siempre decía, mira, yo no como y a ella le luce. Y le decía, no seas mentiroso, tú te fuiste con tus paradas técnicas y por eso estás así. Pero sí adelgazó mucho, sí adelgazó como después del tratamiento fuerte, como 15 kilos o 20. Y le fue muy bien, le fue muy bien. Oíamos con frecuencia ópera, en un volumen como se debe a todo lo que daba. Una vez un amigo de Ernesto llegó, supo dónde estaba por la ópera. Bueno, éramos educados, a las 10 de la noche ya la quitábamos para que no nos mandaran. Llegan los vecinos. Sí, no, pero fueron considerados, nunca nos mandaron a decir que por favor le bajáramos. Luego, hay algo que la gente no conoce. Ernesto era un amante de los tangos y se los sabía todos, los de Gardel. ¿Cantaba? Ay, un día mi papá y él se pusieron a cantar los tangos, todos, pero se los sabía de memoria todos, al calor de unas buenas copas de tinto y muy padre. A veces oíamos tangos y él los cantaba. Y las experiencias de cocinero, hay que no, No, sí, hacía muy buenos patés, pero había sartenes hasta en el baño, ¿no? Pues espérame tantito. No, y además que interrumpía lo que estaba haciendo. Pero espérate tantito, te voy a poner un poquito de ópera para que oigas. No, vamos a contrastar a Catherine Battle y vamos a poner a Jessie Norman y a las cantantes. Pero, a ver, espérame, porque entonces, pero era un hombre que te compartía, es decir, no... Todo. Pero no te sentías abrumada, no era aleccionarte, por ejemplo, todo el tiempo, o sea, realmente era querer... No, yo arrojarte todo para que yo no hubiera podido durar 2 segundos con Ernesto si no hubiera sido tan simpático. Además, mal hablado, que eso me encantaba. Porque tenía ¿mal hablado en muchos idiomas o en español era donde...? Se sabía muchas groserías en italiano y en francés y en inglés, nada más. Okay. Y él me contaba de un tal, no recuerdo el nombre, judío que tenía una gran
célebre por ser muy simpático, como muchos chistes, el mundo de los chistes judíos. No, yo no hubiera soportado a un hombre que sea solemne, tieso y aburrido. No, Ernesto era muy mal hablado y eso me encantaba porque yo también tengo un buen vocabulario. Ernesto para Intrusos, cuando lo estabas trabajando, y bueno, también acompañándolo hasta los últimos días de su vida, ¿qué sientes que le quedó pendiente? Le quedó pendiente haber roto su timidez y él haberse atrevido a presumir su propia poesía. Yo casi ahí sí lo empujé mucho a que él con su voz dejara grabadas sus poesías, algunas, en Descarga TV UNAM, Descarga UNAM. Entonces Ernesto dejó grabadas, por fortuna, pero ya muy avanzada su edad. Okay. Para mí eso le faltó a... mira, otros poetas que he conocido viajan con sus poesías, con sus libros, y a la primera meten lo que pueden, su poesía. No estoy criticando, simplemente... No, al contrario, lo que dices es que él no. Exactamente. Ernesto podía presumir la poesía de los otros, la de Rilke, la de Valéry, la de Baudelaire, la de T.S. Eliot, la de Ramón López Velarde, pero ¿y la de él? ¿Dónde quedaba? ¿Por qué? Eso le quedó pendiente a Ernesto. Y por eso yo en la antología dije, no, primero te vas con la poesía. No importa que se la haya dedicado a quien sea, es la gran poesía. Quien haya leído a Gorostiza ve ciertos puntos de contacto. Y hasta ahora a la distancia, porque yo no lo percibí en el momento, estoy viendo que tiene Ernesto, como él fechaba la época en que terminaba la poesía, que son más de 50 o 60 años de escribir poesía, tiene envidiablemente una unidad de estilo. ¿Cuál es? Pues, no, hay que leerlo, hay que leerlo. Si tú quieres, podemos leer un poquito de lo que... Lo que tú nos quieras compartir. A ver, ay no, pues los dones. No, yo voy a... La Piquis nos va a compartir los dones. Ay no, es que sí te lo voy a presumir un poquito. A ver, venga. Es muy largo, le corto, regálanos unos pedacitos, sí. Lo que te decía yo de hace 5 segundos de infinito que se cumplió en tu sangre, se infiltró en tus arterias y manó para siempre. Hace 5 segundos de infinito caminaba contigo por la calle y el aire nos traía la cifra justa con que la nostalgia futura y prescindible puede anunciarse en ti. Pero a tu lado entera y vívida, prorrumpía en alborozo, sitiaba tus nostálgicos rincones y en su voz y su abrazo instauraba la tierra sus mejores simientes. Recuerdo que en las tardes veladamente con ademán adusto y ojos interminables me decía: el suelo de la vid es el más seco y su cordura se traduce en el lugar del entusiasmo. ¿Y nunca lo escuchaste leyéndote esa poesía? No. Él me la entregó, pero estábamos yendo a los diálisis y yo no tenía el ánimo de poder leer. Ahora yo dije, Dios mío, pero esto es lo que escribía
Ernesto. Y yo creo que mis ojos sí lo... él me halagaba, pero no tanto para que yo no me sintiera muy presumida. Bueno, algo te sabría. Ay, bueno, pues yo soy vanidosa, la disciplina es la disciplina. Mira, por ejemplo, a mí me gusta esto, otras veces al filo de los ojos, siempre, ojos hospitalarios. Ay, qué lindo. Donde cabe el temblor, ay, qué bonito. La espera y la mirada turbia con que el amor se implanta y nos bendice. No digo, bueno, yo creo que ni modo, pues hasta ahora estoy gozando esta poesía Claro. de Ernesto. Yo no tenía la disposición emocional cuando él me los dio. Para ti, Piquis. ¿Qué es lo que más extrañas de Ernesto? Todo, todo. Porque éramos, te digo, muy criticones y nos reíamos mucho. Babosadas, ¿eh? Como te vas a reír cuando vemos las noticias. Estas son las noticias para ti, fulanito. Entonces yo llegaba, estas son las noticias, babosadas. Entonces él se reía de mí y él se reía de mí. O sea, jugamos a los babosos. En serio. Oye, pienso, yo ahora tengo de la vista estos pasillos llenos de libros, de los libros que entregó a esta biblioteca, y pienso en qué mensaje podría darnos nosotros que estamos trabajando en los libros, con los libros, para los lectores, alguien que tuvo esta curiosidad, estas distintas temáticas, idiomas, o sea, veo una cantidad de cosas y pienso qué nos podría decir como lector él. Lo mismo que te dije al principio, hay que dar un paso a la vez. Que nadie se abrume ante la cantidad de conocimientos, porque a la vida hay que entrarle primero aceptando que no sabes, aunque sea muy viejo socrático. Ernesto en Odiseo, que lo incluyo Está aquí, incluido, sí, sí. Dice algo muy que me sacudió, que fue el primer hombre que se autoconoce, un poquito más allá de conócete a ti mismo, qué sé yo. Tiene poco a poco, se fue analizando y es una inteligencia lo que maneja todo el tiempo Odiseo. Te invita a reflexionar en el siglo XXI toda la historia de la humanidad. Entonces, yo lo que le diría a la gente, simplemente arriésguense. No tienen que devorar una novela y a ver en qué termina, sino es empezar a jugar un poco con un mundo del verdadero humanista, pero también poeta. Con las posibilidades. Sí, que se fijen en el manejo de la lengua, en el manejo de los sustantivos, por qué una manera de un adjetivo que usa Ernesto y no otra. Y además que en la poesía hay una expresión total del hombre universal que quiere saberlo todo. Le encantaba lo del espacio, por ejemplo. Tú lees el Sol Nocturno. Yo dije, ay, bueno, ahorita se los voy a mandar a los que acaban de descubrir los nuevos sistemas planetarios, ¿no? O de estrellas. Ay, se las voy a dedicar a los astronautas, astrónomos, astrofísicos. Astrofísicos. ¿Qué es lo que no te gustaría que dejáramos fuera en esta conversación, María Luisa? ¿Qué es lo que no se te puede quedar en el tintero sobre Ernesto para Intrusos y sobre Ernesto de la Peña? Lo que no se me puede quedar en el tintero es, pues no sé, a lo mejor, bueno, que no haya sido yo capaz de promover en la gente curiosa por la lectura, que lea siquiera 2, 3 líneas de Ernesto para Intrusos. Es decir, sean intrusos, hombre.
que no les dé miedo. Muchas gracias, María Luisa. Al contrario, gracias a Random House, que tuvo la buena idea de incluir en su catálogo una antología de esta naturaleza. Es un privilegio, la verdad es que bajo el sello Alfaguara es un privilegio tener a este pedacito de Ernesto de la Peña, pero sobre todo este pedazo, como tú bien decías, tan poco explotado por él mismo, ¿no? Ahí están las traducciones brillantes, ahí están los estudios impresionantes que hizo, ahí están los talleres, los cursos, y el lenguaje, los programas. Y el Ernesto oral. Y el Ernesto oral. Y aquí está el Ernesto oral también, porque por supuesto su lírica nos deja también escucharlo. Muchísimas gracias, María Luisa. Al contrario. Y como siempre lo hemos dicho, finalmente la obra de los autores es lo que queda. Estamos conmemorando 10 años, 10 de septiembre, 10 años de la muerte de este sabio, de este curioso, de este humanista Ernesto de la Peña, y lo mejor que siempre podemos hacer es recurrir a las obras para mantenerlos vivos, para ser intrusos en sus vidas, en sus cabezas, y para que sigan viviendo entre nosotros. Muchísimas gracias.